Buenas tardes. El día de hoy hablaremos del curso Didáctica de la Oralidad con el tema La importancia de la oralidad en el contexto familiar, social y educativo. En la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, en la normal de Tenancingo. Esperemos sea de su agrado este video. Tiene como propósito analizar enfoques con el desarrollo de la oralidad mediante las prácticas sociales del lenguaje, desarrollo de las competencias discursivas y lingüísticas. Durante este video hablaremos de las características, usos y propuestas metodológicas de la oralidad, definir el uso y características en contextos socioculturales, valoración de la diversidad lingüística y estrategias para el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de educación secundaria. Para esto, mis compañeros se presentarán con ustedes. Docente en formación inicial, Diana Arlet Beltrán Suárez. Nayeli Guadalupe Delgado Pedraza. Mi nombre es Edwin Gil González Vázquez. María de Jesús Nieto Piña. ¡Comencemos! Gracias, Mari. Sí, considero que el tema de la oralidad es uno de los más importantes dentro del ámbito educativo. Y como ya hemos visto, se considera la oralidad como principal fuente de expresión y de comunicación, dentro de la cual se integran algunos otros aspectos o características tales como los tipos de lenguaje. En este caso es sobre el lenguaje verbal, que integra el oír, el hablar y el escuchar; el lenguaje no verbal, que se acompaña de gestos y algunos movimientos corporales; y el lenguaje preverbal, que aquí incluye lo que es la entonación de la voz, el timbre con el que se habla y el volumen de la voz con el que se habla. Para comprender un poco más sobre el concepto y definición de oralidad, nos vamos a basar en la definición del lingüista Daniel Cassani en su obra Enseñar lengua. Nos hace referencia a la oralidad como el principal eje de la vida en sociedad, es decir, nos ayuda a crear discursos y expresar ideas. Entre las características ya mencionadas, así como los tipos de lenguaje, es preciso comentar sobre algunas propuestas metodológicas o didácticas sobre el uso del lenguaje. Entre ellas se encuentran el desarrollo de estrategias dentro del aula para que el alumno logre expresarse de manera adecuada y transmita mensajes por igual. Es muy importante también conocer sobre las características de la oralidad en los contextos socioculturales, y de esto nos hablará mi compañero a continuación. Voy a hablar acerca del uso y las características de la oralidad en los diferentes contextos. Principalmente es importante tener en cuenta que la oralidad es un medio de comunicación que nos sirve para poder desarrollarnos y transmitir un mensaje de uno a otro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la oralidad se va desarrollando desde la edad temprana, es decir, desde que un niño nace, se desarrolla en el contexto familiar. A partir de ahí va adquiriendo su propio lenguaje y adquiriendo su propia manera de expresarse. Otro contexto importante es el social. Este quiere decir que a partir de sus amigos, compañeros o personas con las que se va relacionando, el alumno o el niño va adquiriendo su propio lenguaje y su manera de expresar única. Sin embargo, un contexto que influye de gran manera y tiene un gran impacto es el contexto escolar, es decir, la escuela, en el cual el principal responsable de este contexto es el docente, en el que tiene como principal función lograr en el estudiante esa manera de expresión correcta, con el principal propósito de transmitir sus ideas o mensajes de manera clara, correcta y precisa. Por tal motivo, es importante tener en cuenta que la oralidad cumple una gran función dentro del alumno. Sin embargo, es importante no olvidar que desde que nacemos vamos adquiriendo nuestro propio lenguaje, ya que en cualquier parte donde nos desarrollamos y nuestro propio contexto se utiliza la oralidad.
y vamos adquiriendo nuestro propio lenguaje, que es un lenguaje único e irrepetible de cada persona. La diversidad lingüística tiene todo que ver con la oralidad, ya que esta es la encargada de reconocer diversos espacios socioculturales, que esto influye en las costumbres, las tradiciones, pero, es decir, a veces nosotros no entendemos varias palabras que los demás nos dicen. Entonces, pues nosotros nos ponemos a pensar en qué significado tiene, sin embargo, a veces no llegamos a saber qué significado pues nos quieren dar a entender. Entonces, todos los hablantes deberían de ir cambiando esta parte para que los demás podamos entenderlos, como nos dice Saussure. Hay un significado y un significante. Entonces, deberíamos de apoyar esta propuesta en no cambiar las palabras, porque algunas personas no logramos entender lo que se tiene que decir, pero esto no nada más ocurre aquí en México, sino que en diversas partes cambian mucho las palabras, las componen. Entonces, en mi opinión sería pues cambiar esta tradición y llevar un dialecto normal. Estrategias para desarrollar la competencia comunicativa. Es necesario que cada docente tenga su propia forma de enseñanza, con el propósito de transmitir conocimientos correctos y eficaces, con el reto de plantear paradigmas que permitan desarrollar competencias en el estudiante de educación secundaria. Tal ejemplo es cuando se colocan metodologías activas, como nos dice el pedagogo suizo Ferrey, con el objetivo de planear propuestas mediante aprendizaje basado en problemas cooperativos, aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en el pensamiento. Pero también aquí viene un aprendizaje lúdico. ¿Para qué? Bueno, para que los alumnos tengan una escucha crítica y selectiva, así como la adquisición y dominio de una habla rica, fluida y coherente, como nos lo dice Manuel Trigo. La acción del profesor está directamente influida por la concepción que posee de su propio mundo profesional. Gallego, 1991. Esto nos afirma que cada docente tiene un determinado tiempo para formar herramientas que interpreten la realidad con el objetivo de desafiar las barreras de la educación. Es ahí cuando tienen que surgir esas estrategias innovadoras, autónomas, eficaces. Y algunos ejemplos son lectura en voz alta de manera grupal, sin contar las sílabas. ¿Por qué? Porque así el niño se va a sentir en confianza. Otra propuesta es cantar, elegir las canciones preferidas del grupo de manera individual para que ellos se sientan seguros al momento de pasar al enfrente. Otro punto importante es dejar un libro de su interés con el propósito de que al finalizar un capítulo ellos entreguen un pequeño resumen o un organizador gráfico. También otra cosa bastante importante que debemos de tomar en cuenta es primero iniciar al niño a que pierda ese miedo de hablar en público. ¿Para qué? Para que se sienta en confianza al pasar enfrente de sus compañeros. Y otra cosa bastante importante es plantear reglas en el salón de clases con el propósito de que cada quien tenga esa necesidad de expresarse libremente, respetando ideologías, formas de pensar y todo ello. Bueno, es aquí cuando el docente plantea que se debe leer en voz alta frente al público, pero también se debe de respetar la participación de cada individuo que pase al frente, o que el docente lea ante el grupo. ¿Por qué? Porque esto lo veía bastante en mis prácticas docentes, que yo tenía que pasar a leer primero para incentivando a participar sin necesidad de que a lo mejor yo les dijera. Esta estrategia es muy buena para fundamentar en la escuela secundaria. Muchas gracias.